Cuando el Señor dice a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, las 7 iglesias de Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, uno tiene que entender que le está hablando a personas que se arrepintieron, metanoia, o sea, hicieron un cambio en la mentalidad. Eso es arrepentimiento que Dios exige. Metanoia, Marcos 1.15, por ejemplo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Metanoia, y creed en el Evangelio. Metanoia significa, se entiende como un cambio en la forma de autopercibirse. Que la persona en su mente, cambio de mente, metanoia, los pensamientos que él tiene respecto de sí, cambien y lleguen a ser los mismos pensamientos que Dios tiene de nosotros, los seres humanos, mortales, viviendo en un cuerpo de carne y hueso. Que incluso al salvado, al alma salvada, no le ha sido quitada el estar viviendo en un cuerpo de carne y hueso. De hecho, cuando en Pedro dice a la iglesia, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva el alma, no quitándole al alma estar viviendo en un cuerpo de carne y hueso, en la carne, ¿verdad? Y aquí en la carne está la ley del pecado, que la está anunciando el apóstol Pablo, la está reconociendo él, siendo salvo el apóstol Pablo. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, lo que Dios exige cuando dice arrepentíos y creed en el Evangelio, así comenzó el Señor su ministerio aquí en la tierra, es que el hombre llegue a cambiar sus pensamientos que tiene respecto de sí mismo y los conforme a los pensamientos que Dios tiene de todo ser humano viviendo en un cuerpo de carne y hueso. Dice en Isaías 55, versículo 8 al 9, dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis caminos vuestros caminos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos y mis caminos que vuestros caminos. Los pensamientos que Dios tiene de todos nosotros los seres humanos viviendo en un cuerpo de carne y hueso es que desde la planta del pie hasta la punta de la cabeza, todo en él, dice Dios, es hinchazón y podrida llaga. No están ni vendadas ni curadas con aceite. Son heridas malolientes, sin sanación, con pudredumbre, dando mal olor. Así piensa Dios de nosotros. Además también nuestras justicias. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Cuando el profeta Isaías, un hombre santo, apartado por Dios, él vio a Dios cara a cara, en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 6, Isaías dice, en el día en que murió el rey Usías, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y entonces dije, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, a Jehová de los ejércitos. No hay hombre, no importa quién sea, no hay hombre que así como está viviendo en su cuerpo de carne, vea a Dios en toda su divinidad y no muera. O sea, no hay hombre que vea el rostro de Dios y quede con vida, ¿verdad? Que no muera. Ahora, cuando la persona muera en el camino ancho y su alma vaya al infierno, porque nunca entró por la puerta estrecha en vida física, dice la Escritura que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, eso lo está diciendo el profeta Daniel, muchos de ellos, los que duermen, los cuerpos físicos, resurrección del cuerpo, ¿ya? Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Serán despertados los que durmieron en Cristo. Y los que durmieron, bueno, en el camino, murieron, y no entraron por la puerta estrecha. Murieron sus cuerpos, serán despertados, y ellos aquí verán cara a cara, por primera y única vez, a Dios. Y para ellos será el lloro y el crujir de dientes, porque lo verán con sus cuerpos resucitados, no transformados. A los que hemos entrado por la puerta estrecha, los poquitos que hemos entrado porque nosotros obedecimos las dos demandas, ¿verdad? Arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea, nosotros cambiamos la forma de autopercibirnos nosotros mismos. Somos degenerados, inmorales, pecadores, sucios, perversos, degenerados, inmorales, cochinos y asquerosos, depravados. Eso somos nosotros y lo seremos hasta que nos muramos. El apóstol Pablo, que es el modelo a seguir por los que van a creer en Cristo para vida eterna, como está escrito en 1 Timoteo 1, versículos 15 al 16,
Ahí Pablo dice, fiel es la palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy el principal, el primero. Y por esto fui recibido misericordia, para que Dios mostrase en mí, el primero, el principal, toda su misericordia, su clemencia, para modelo, para ejemplo. El apóstol Pablo es el modelo, para modelo de los que van a creer en Él, en Cristo, para vida eterna. Entonces, el modelo para la iglesia es el apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 11 el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo, imítenme. Entonces el apóstol Pablo dice en Romanos 7, versículos 14 al 25, sabemos que la ley es espiritual, la ley, los mandamientos del Señor divinos, no matarás, no fornicarás, cuanto exige Dios que cumplamos sus mandamientos, son de carácter espiritual. La ley moral de Dios, la ley divina, es de carácter espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Reconoce esto el apóstol Pablo? Ya siendo salvo. Él había experimentado el cambio de mente, el cambio de pensamiento que tenía respecto de sí. Antes él pensaba que él podía cumplir los mandamientos porque era un fariseo. Ahora este fariseo Pablo, convertido a Cristo, él cambió internamente su forma de autopercibirse. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, un genuino salvado tiene que decir, el pecado mora en mí. Y el pecado es algo inmundo, asqueroso, es cometer iniquidad. Entonces nosotros somos personas pecadoras, perversas, inmundas, depravadas, degeneradas, judicialmente sustituidos por Cristo en la cruz del Calvario, exentos de toda condena por los pecados que cometeremos hasta que nos muramos. O sea, el arrepentimiento es una humillación extrema, es humillarse hasta el polvo, poner su rostro en tierra. Humillación significa colocarse en el sitial, en el pedestal que le corresponde ponerse al ser humano que está viviendo en un cuerpo de carne y hueso. Orgullo es ponerse en otro sitial, o sea, cambiar su sitial artificialmente. Le corresponde este sitial, aquí tienes que colocarte tú. Este es el sitial que te corresponde, el pedestal, la base que te corresponde donde tienes que ponerte. El orgullo es colocarse en un lugar en forma artificial, un lugar superior al que le corresponde. Humillarse es colocarse en el lugar que le corresponde. Nosotros somos de la tierra, terrenales. Entonces el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 44, dice a la iglesia, a los que ya nos hemos humillado, hemos reconocido que somos inmundos y perversos pecadores, degenerados y morales, y lo seremos hasta que nos muramos, porque esos son los pecados, son inmundos y perversos. Los pecados no son lindos, los pecados no son chiquititos, bonitos, olorositos, son malolientes, son inmundos, asquerosos, esos son los pecados. Y los justificados por la fe, los que hemos sido salvos, que pertenecemos a la iglesia de Cristo, los que hemos sido declarados justos por la fe, porque Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Romanos 3.10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, ¿ya? Romanos 3.10. Entonces, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y la única forma en que el injusto sea declarado justo es por la fe en el Evangelio. Los creyentes, con fe. Entonces, ahora el apóstol, o sea, en el libro de Eclesiastés 7:20, dice, de los justificados por la fe, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe el justificado por la fe, el salvado por la fe en el Señor, que sea parte de la iglesia, que haga el bien y que nunca peque. Entonces, no existe el salvado que nunca peque, no existe la persona que integra la iglesia de Cristo que nunca peque. Eso existe seguramente en las mentes de los religiosos, pero no en la Biblia. Entonces, el pecado es algo cochino, asqueroso, es cometer iniquidad, es maloliente el pecado, ¿verdad? Y eso seremos nosotros hasta que nos muramos, pecadores. A la iglesia, el apóstol Juan dice en 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 1 Juan 1:8, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado en esta condición de ser parte de la iglesia de Cristo, de ya tener vida eterna, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Luego, en 1 Juan 3:6, el apóstol dice, el que permanece en Cristo, ya teniendo vida eterna, porque le está hablando solamente a personas con vida eterna, a la iglesia. El que en Él permanece no continúa pecando. Si estás permaneciendo en Cristo, leyendo su palabra, orando,
viviendo una vida agradable a Dios, no continuarás pecando. El que continúa pecando ya teniendo vida eterna es porque no lee la Biblia, no se santifica y va a ser frenado en su continuar pecando porque va a ser disciplinado por el Padre Celestial. ¿Ya? El que en él no permanece, el que en él permanece no continúa pecando. El que continúa pecando es porque no le ha visto ni le ha conocido. El salvado conoce y ve a su Señor cuando lee la Biblia. Si el salvado se ha arrepentido y ha creído con fe en el Evangelio, y eso le bastó para entrar por la puerta estrecha, pero no lee la Biblia, no le ve al Señor, no le conoce, entonces va a continuar pecando y lo va a tener que disciplinar el Padre, ¿verdad? No, va a continuar pecando, pero no va a llegar al hecho de la práctica del pecado, porque los que practican el pecado son hijos del diablo. Pero ahí el Señor lo va a frenar porque primero el Espíritu Santo que mora en él se va a contristar y eso le va a impedir seguir haciendo la práctica del pecado. Y si quiere seguir, entonces el Padre lo va a disciplinar. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11, versículos 30, 31, 32. Si pues nos examinásemos a nosotros no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. La iglesia, los integrantes de la iglesia de Cristo, cuando cometemos pecados somos castigados por nuestro Padre, disciplinándonos. En cambio, los que no han sido salvos, sus pecados son castigados en el lago de fuego, en el infierno, el lago de fuego, el juicio, el lago de fuego, la muerte eterna. Ya Cristo nos salvó de nuestros pecados, ¿verdad? De pagarlos nosotros en el infierno. Ahora dice también en 1 Juan 3, versículo 9, porque la simiente de él, de Cristo, en él permanece y no puede continuar pecando. Los católicos han tergiversado la escritura. En 1 Juan 3:6 dice, el que permanece en Cristo no peca. No, está mal traducido eso, ha sido tergiversado. El que permanece en Cristo no continúa pecando, esa es la expresión correcta. No va a continuar pecando porque lo va a disciplinar el Padre, pero de que va a pecar, va a pecar. En 1 Juan 3:9 dice, la simiente no puede practicar el pecado porque la simiente de él, que es Cristo, en él permanece y no puede continuar pecando. Los católicos colocaron y no puede pecar, ¿no? Eso contradice 1 Juan 1:8 y el Espíritu Santo no se puede contradecir. En 1 Juan 1:8 lo deja bien claro Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Bueno, entonces, ¿por qué en 1 Juan 3:6 dice, el que en él permanece no peca? Porque está mal traducido eso, no es no peca, es no continúa pecando. Va a pecar, pero no va a continuar pecando como práctica, porque el que practica el pecado del diablo, porque el Padre lo va a disciplinar y lo va a frenar, ¿ya? Bueno, el punto es que a la iglesia, el Señor tiene 7 mensajes porque es la iglesia a través del tiempo. A través de que cuando Cristo vino al mundo, inauguró la iglesia, viniendo Pentecostés y empezó el Espíritu Santo a venir acá integrante, ahí empieza la iglesia. A través del tiempo, a través de las eras. Es el mensaje de las 7 iglesias. Al que venciere no le borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, esta expresión es propia de la iglesia de la quinta iglesia, ¿verdad? La quinta iglesia, la iglesia de Sardis. Ahora, es muy importante que el ser humano entienda, primero, entienda lo que dice Pablo en 1 Corintios 2, versículos 14 y 15. Dice allí, en 1 Corintios 2, dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Con el Espíritu, ¿verdad? Más el espiritual, o sea, la persona que estaba muerta espiritualmente, pero que Dios le hizo nacer de nuevo cuando entró, cuando fue salva su alma, más el espiritual todo lo juzga. Entonces aquí en 1 Corintios 2, versículos 14 y 15, el apóstol Pablo nos está enseñando la diferencia que existe entre las personas que estábamos muertos espiritualmente y que un día nacimos de nuevo, versus los que todavía siguen muertos espiritualmente. Ahora, es muy importante entender que Dios crea a los seres humanos vivos espiritualmente, físicamente, y su alma con vida. Dios es un Dios de vivos, ¿verdad? Dios cuando sopla el espíritu y el alma en ese cuerpecito en gestación que está en el vientre de la madre, igual que Génesis 2:7, ¿verdad? Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Eso ocurre en los vientres maternos, cuando el esperma, digamos, fecunda el óvulo, ahí empieza a concebirse el cuerpo, y luego el Señor sopla el alma y el espíritu. Entonces ahí el ser humano está vivo físicamente, espiritualmente y su alma,
con vida. Ahora, Adán fue formado así, trino, ¿ah? Espíritu, cuerpo y alma. Dios le dio un mandamiento a Adán, una ley con un mandamiento. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol de la sabiduría, del bien y del mal no comerás de él, porque ciertamente el día que él comiere ciertamente morirás. Pues bien, el día que Adán comió el fruto, o sea, pecó contra Dios, murió espiritualmente. Quedó vivo físicamente y su alma empezó a oír la voz que le llamaba, ¿verdad? Adán, ¿dónde estás tú? Pero estaba muerto espiritualmente. Cuando el ser humano nace en este mundo, o sea, es concebido en el vientre materno, es espíritu, cuerpo y alma. Ahora, Dios, a todo ser humano que cree en el vientre materno, su nombre lo tiene registrado en el libro de la vida. Es tan cierto esto que cuando un ser humano muere, siendo niño, se va al cielo. Dice Mateo 19:14, dice el Señor Jesucristo, porque de los tales, de los pequeñitos, es el reino de los cielos. Los niñitos van al cielo porque todavía no han entrado en muerte. Al estar en inocencia, el pecado penalmente que ellos cometen, o sea, el pecado que los niñitos cometen, porque los niñitos pecan, el Salmo 51:5 dice: he aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Los niñitos le contestan a la mamá, hacen berrinche en los locales comerciales, no obedecen a los papás, pecan por desobediencia, no honrando a tus papás, pero son niñitos, ¿no? Lo hacen sin estar a plena conciencia. Y no hacen los pecados que cometen a plena conciencia, entonces están en un estado de inocencia, son niñitos, todavía tienen inocencia, entonces como Dios es un Dios justo, no le va a tomar penalmente en cuenta sus pecados porque están en inocencia. Más cuando el ser humano abandona el estado de niñez y entra a la plena conciencia, dejando el estado de inocencia, pasa lo mismo que Adán. Cuando comete un pecado de la larga lista de pecados que todos nosotros cometeremos hasta que nos muramos, el número 1, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplica sobre el espíritu, igual que Adán. Adán pecó contra Dios comiendo el fruto que Dios le mandó no comer y entró en muerte, murió su espíritu, inmediato. En Génesis capítulo 5, versículo 5, la muerte física. Adán murió físicamente a los 930 años. Todo ser humano que abandona el estado de niñez entra en muerte espiritual, igual que Adán, y empieza un proceso de muerte, ¿verdad? Entra en un proceso de muerte que inicia con la muerte del espíritu, después la muerte del cuerpo, y el proceso de muerte va por el alma. Y Cristo vino a salvarnos el alma, no el espíritu, no el cuerpo, porque el espíritu muere. Dios lo hace nacer de nuevo, sí. El cuerpo muere. A los salvados Dios le hace un cuerpo incorruptible en gloria, ¿verdad? Otro cuerpo. Es el alma la que nunca tiene que morir, porque si el alma entra en muerte, no puede volver a la vida. Entra en muerte eterna, ¿verdad? Sin revertir esta situación. A eso vino Cristo, a salvarnos el alma. La salvación de nuestras almas fue por sustitución, ¿verdad? En obediencia a este principio de restitución de Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Mas si hubiere muerte, pagarás alma por alma. Sí, porque la vida está en el alma. ¿Cierto? En Proverbios 4:23 dice: del alma, a quien Dios le llama corazón, sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No, la vida no está en el cuerpo, no está en el espíritu, está en el alma, la vida. Entonces, vida por vida, alma por alma. El alma que pecare, esa morirá. Pero el alma de Cristo vino en sustitución de nuestras almas. Hemos sido rescatados al precio de la vida del alma de Cristo, ¿ya? Alma por alma. Ahora, en esta sustitución, porque la salvación ha sido por sustitución de condena a la muerte eterna del alma, el Señor no nos ha sustituido el cuerpo, tampoco nos ha sustituido no nos ha sustituido el cuerpo, tampoco nos ha sustituido el espíritu, porque el espíritu del Señor es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, y el Espíritu Santo nunca entró en muerte. El cuerpo de Cristo no entró en muerte como mueren nuestros cuerpos, porque nuestros cuerpos cuando entran en muerte se desintegran, empiezan a dar mal olor. ¿Se acuerdan cuando María o Marta le dijo al Señor Jesús respecto de Lázaro: hiede ya porque es de 4 días? Ahora en el libro de los Salmos, respecto del cuerpo físico del Señor, dice: no permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, el cuerpo de Cristo en efecto murió, pero fue en dormir realmente. Fue descolgado de la cruz y fue puesto su cuerpo en la tumba de José de Arimatea, una persona que era rico. Pero al tercer día ha sido resucitado el cuerpo de Cristo, pero no vio corrupción. O sea, Cristo no nos vino a sustituir la muerte del cuerpo,
tampoco vino a sustituirnos la muerte del espíritu. No, porque el espíritu muere y el cuerpo muere. Lo que nos vino a sustituir es el alma en materia judicial. Todo el tiempo que nuestra alma vive en el cuerpo, seremos personas pecadoras. Los del camino ancho hasta que sus cuerpos mueran y los del camino angosto hasta que nuestros cuerpos muramos. Pecaremos acá. Aquí Cristo nos dejó su sangre, que es el detergente espiritual que nos va limpiando los pecados que vamos cometiendo de momento que ya fuimos salvos, ¿verdad? Pero ellos no tienen el detergente espiritual, no tienen la sangre. ¿eh? Para poder tener acceso a la sangre, primero tienen que entrar por la puerta estrecha, cambiando de manera de pensar, cambiando de mente, metanoia, arrepintiéndose y creyendo con fe en el Evangelio, creyendo que cuando Cristo murió por los pecados de nosotros, nos salvó el alma. La muerte que tenía que morir el Señor era la muerte del alma. El Señor dijo en el huerto de Getsemaní, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿ya? Mateo capítulo 26, versículo 38. Respecto de Cristo, dice en Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El alma que pecare, esa morirá. El alma de Cristo, el alma. Alma por alma, ¿ya? Entonces el rescate de nuestra alma fue a través del alma de Cristo, experimentando lo que está escrito en el Salmo 22. Se desdobló Cristo acá, invisible a todo el ojo humano, su cuerpo se desdobló. Es como lo que pasa en una persona que está siendo operada en un pabellón quirúrgico, la persona entra en muerte clínica, y algunos se desdoblan, ¿verdad? Quedan flotando sus almas, sus cuerpos están en el pabellón quirúrgico, tienen que ser objeto de una RCP, reanimación cardiopulmonar. Eso pasó con Cristo en la cruz, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mi entraña, Salmo 22:14. Y aquí se cumple el Salmo 22, versículo 1 y 2. Clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. El Señor entró su alma en la eternidad, en estado de muerte, muerte eterna. Pero luego tuvo que cumplir lo que el Padre le encomendó, poner su vida y volver a tomar. Cristo puso su vida, su alma, en un cuerpecito gestado en el vientre de María por obra del Espíritu Santo, en Belén de Judá. A los 33 años experimentó este desdoblamiento. Su alma entró en esta región, que nosotros la conocemos como lago de fuego, muerte segunda. Cristo experimentó la muerte del alma y luego el Señor, su alma, estando en esta región de desamparo eterno, muerte eterna, Él volvió a tomar su vida física, que estaba su cuerpo moribundo en la cruz del Calvario, entró nuevamente su alma, y ahí se cumple Juan 19:28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Todavía Cristo no había muerto físicamente, pero Él sabía que ya estaba todo consumado, incluso la promesa que nos hizo, darnos vida eterna, estaba consumada, porque su alma había entrado en la condenación que los seres humanos tienen que entrar, ¿verdad? Por sus pecados. Así se pagan los pecados, con la muerte del alma. ¿Ya? Vida por vida, alma por alma. Bien, entonces ahora el Señor exige que la persona se arrepienta, cambie su forma de autopercibirse, que deje de creerse superiormente moral, o sea, que cambie esta falsa superioridad moral que tienen los evangélicos, ¿verdad? O los católicos, que ellos son buenos, son santos, que dejen la hipocresía, porque ante los ojos de Dios somos todos igualmente inmundos y perversos pecadores, y lo seremos todos hasta que nos muramos. En 2 Corintios 5:17 el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, espiritualmente. Antes estaba muerto, pasó de muerte a vida. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas de nuevo, porque judicialmente el alma se encontraba condenada a la muerte. Pero esto ya pasó porque ahora tiene vida eterna e inmortalidad, sin ser quitada las inmundicias de la carne. No se equivoquen con esto, porque la religión los va a engañar. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas de nuevo, pero sin ser quitada al alma salvada, el estar viviendo en un cuerpo de carne, donde existe la ley del pecado, ¿verdad? Que la está reconociendo un santo como el apóstol Pablo. Entonces el arrepentimiento es doblegar el orgullo, es decir, basta de esa falsa superioridad moral. En Romanos capítulo 2, versículo 1 al 5, el apóstol Pablo está diciendo, lleno del Espíritu Santo, es decir, es Dios el que está hablando, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo, ante los ojos de Dios, porque tu percepción es que no, yo no hago lo mismo que los que están en las cárceles, que los borrachos, que las prostitutas, ante los ojos de Dios tú haces exactamente lo mismo. ¿O piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Entonces, no tiene que haber esta falsa superioridad moral, que yo soy bueno y él es malo,
que él es una prostituta, un borracho y yo no. Para que todo ser humano reconozca que siempre va a ser ante los ojos de Dios un borracho, un idólatra, un afeminado que se echa con varones, un fornicario, un adúltero, un idólatra, un borracho, un fornicario que se echa con varones, un idólatra, un estafador, un mentiroso, para que el hombre siempre se reconozca así. Incluso los que hemos sido salvos, el Señor le entregó la ley. En Santiago capítulo 2, versículo 10, acerca de la ley divina de los mandamientos, dice: cualquiera que guardare toda la ley, cualquier persona que estuviera obedeciendo los mandamientos, dejando de mentir, dejando de robar, dejando de robar, de mentir, de codiciar, de adulterar, viviendo una vida santa para Dios, no cometiendo ninguna falta a los mandamientos, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiera en un punto, se ha hecho culpable de todo. Si una persona tiene que mirarse en la ley, entonces la persona dice: yo voy a ser santo para Dios, vivir en santidad. Yo no voy a matar, no voy a robar, no voy a fornicar, no voy a codiciar, voy a vivir una vida santa. Pero si usted un día infringe un punto de los puntos de la ley divina, uno de los mandamientos, para Dios usted los infringió todos. Entonces, en esa situación usted tiene que verse igual que los demás. Por eso que en Gálatas 3, versículos 10 y 11 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, o sea, que yo quiero irme al cielo, y para ese efecto yo dependo de no pecar moralmente contra Dios, de no mentir, de no robar. Dice Gálatas 3, versículos 10 y 11, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe en el Evangelio de Cristo, de Pablo, vivirá, ¿verdad? El Señor se lo entregó a Pablo el Evangelio. Es de Cristo, pero se lo entregó a Pablo. Y Pablo con justo derecho dice: mi Evangelio. Romanos 2, versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio, dice el apóstol Pablo. Aquí juzgará los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Bien, entonces ahora vemos que el Señor trata con la iglesia en Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3. El mensaje de la iglesia primitiva, la iglesia de Éfeso, es el siguiente: yo conozco tus obras, ¿verdad? Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. El Señor conoce los que son suyos. Entonces le está hablando a la iglesia, a las 7 iglesias. Yo soy parte de la iglesia séptima, la iglesia de la Odisea, la peor de todas. Todos quieren ser la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Todos quieren ser de la iglesia de Filadelfia. Ella es la buena, la misionera, la que Dios le abrió una puerta que nadie puede cerrar. El Señor, cuando aparece a Juan en Patmos, Juan dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, cuando oí detrás de mí una voz como de trompeta, y vuelto vi 7 candelabros, no 6, no 5, no 4, 7. Y en medio de los 7 uno semejante al Hijo del Hombre. El Señor tiene sus 7 iglesias. Yo soy parte de la iglesia séptima, de la iglesia de la Odisea. Aunque sea vergonzoso decirlo, porque es la peor iglesia en el tiempo. Yo soy un tibio, comparado con los hermanos míos fervorosos que morían, no dejando de predicar el Evangelio a toda criatura, no abortando el santo llamado a predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Y por razón de ello eran perseguidos, muriendo cantando en las arenas de los circos romanos, devorados por los leones. Eran un espectáculo al mundo. Luego eran los mártires de la catacumba, huyendo ellos, despojándose de todo bien. La pérdida de vuestros bienes subiste con gozo. Esa es la primera iglesia en el tiempo, la segunda, la tercera iglesia en el tiempo. Eran muy fervorosos, lo dejaron todo por Cristo, eran perseguidos. En cambio, la última iglesia en el tiempo, la iglesia de la Odisea, ha perdido el fervor, ha perdido la pasión por Cristo. Es una iglesia mundana. Yo soy parte de esa iglesia. Y por eso el Señor me dice a mí: Ulises Tudillo, tú que eres de mi iglesia, pero de la iglesia séptima, de la Odisea, de la Odisea. Por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices que eres rico y de ninguna cosa tienes necesidad, y no sabes que eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Porque el primer evento que vamos a atravesar nosotros es el tribunal de Cristo. Y aquí Cristo va a recompensar a los que predicamos el Evangelio y ganamos almas para el Señor, ¿verdad? La gran comisión: id por todo el mundo, salvados míos, y predicad el Evangelio a toda criatura, el Evangelio. Pero hoy en día ni siquiera los verdaderos salvados predican el Evangelio. Están tan ocupados en los negocios de esta vida, entonces hay tibiedad, pérdida de fervor. Por cuanto eres tibio, Ulises Tudillo, ni frío ni caliente, Ulises, yo te vomitaré de mi boca, porque tú dices que eres rico y que de ninguna cosa tienes necesidad,
y no sabes que eres un miserable, ciego, pobre y desnudo. Yo te aconsejo que de mí, Ulises Astudillo, yo soy salvo, soy de la Iglesia Séptima, de la Odisea. Yo te aconsejo que de mí compres, que adquieras lectura de la Biblia. Lee la Biblia para que adquieras la fe. La fe que tenemos que tener los que ya hemos depositado fe en el Evangelio, ¿ya? Por eso hemos sido justificados. Ahora tenemos que depositar fe en las promesas del Señor, adquirir certeza, convicción. Yo te aconsejo que de mí compres oro que ha sido refinado al fuego y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y que unjas tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo te amo, Ulises Tudillo. Tú eres mío, tienes vida eterna, estás dentro de mí. Y yo sé que yo te voy a ver en el tribunal de Cristo, porque tú ya eres salvo, Ulises, tienes vida eterna. Pero eres tibio, y me da asco tu vida mundanal. Te vomitaré de mi boca. Es la reprensión que padres amorosos hacen con un hijo que se porta mal. Se porta mal el hijo desobediente, entonces los padres le dicen, te vamos a ir a dejar un asilo de huérfanos, te vamos a ir a dejar un asilo de huérfanos, porque te portaste mal. Y el niñito dice, no, papá, no me dejen en el asilo de huérfanos. Y los papás lo hacen porque es una reprensión manifiesta nada más. Te las voy a dar, te voy a castigar, pero no lo hacen. Para las personas que no han sido salvas, lo que dice el Señor a la Iglesia Séptima en Apocalipsis 3:16 es como una condena. Como que hay que pagar algo más aparte de lo que yo pagó Cristo en la cruz de Calvario para darnos vida eterna. La salvación es gratuita, es por gracia. Y gracia es gratuidad. No hay que dar ningún pago más. Cristo nos salvó por gracia y por fe nuestra en la gracia, ¿ya? Bueno, yo en el video anterior que hice hablaba acerca de que la estafa de las religiones es que ellos dicen que hay que pagar algo más aparte del pago total que hizo Cristo en la cruz. Cuando Cristo dijo consumado es, dijo está pagado todo el precio está pagado completo. Yo lo rescaté, he pagado el precio completo en rescate de vuestras almas. Entonces, ¿qué es lo que significaría pagar, decir que hay que pagar algo más? Tú tienes que dejar el pecado, guardar santidad, dejar la tibieza, vivir una vida en santidad, no descuidar la salvación, porque supuestamente se puede perder. Eso es pagar un precio extra para poder ser salvo. Cristo ya nos salvó en la cruz. En Tito 3:5 dice Pablo a Tito, nos salvó. Ya nos salvó ya, estamos salvos. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5. Carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 5. Ahora, en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice, porque por la gracia habéis sido salvados. Por gracia habéis sido salvados, mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don, no de obras para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte en su presencia. Gracia significa gratuidad, gratis, sin mérito, sin pagar un centavo más. Gracia. Esa palabra gracia la menciona el apóstol Pablo en 2 Timoteo 1:10, pero manifestada ahora, la gracia, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma, abolida, y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, mediante este sacrificio el Señor nos ha dejado el alma inmortal. Inmortalidad. Gracia, recibir sin mérito, la inmortalidad, la vida eterna. Prometió el Señor, ¿verdad? La promesa que nos hizo, 1 Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Estaba prometida. En Juan 10:28, antes de ir a la cruz, Cristo dijo, yo les doy vida eterna, perpetua vida, sin morir. Y en Juan 19:30, antes de entregar su espíritu, en la cruz dijo, consumado es. Lo que yo les prometí, la vida eterna. Ahora, hay que hacerla efectiva por la fe, si ya nos salvó, ya nos dio la vida eterna, ya está hecho, no hay que pagar nada más. Entonces la religión viene a ser una serie de organizaciones que estafan a la gente. Es como ese ejemplo que yo dije en el video anterior, que una empresa eléctrica ofrece gratuidad en el servicio, gracias. El consumo eléctrico proveniente de nuestra empresa para usted va a ser por gracia, sin pagar, es gratuito. A fin de mes llega una boleta. Cuando en la boleta ahí registran que el consumo fue de tantos kilowatts de energía eléctrica, y eso tiene un costo de 40.000 pesos, ¿ok? Pero yo oí de la empresa que el costo es gratuito, sin pagar. Pero de repente la empresa dice, bueno, de estos 40.000 pesos del consumo de usted, la empresa va a poner 35.000 pesos. Va a pagar de los 40.000, la empresa se hace cargo de los 35.000 y usted va a pagar 5.000. Así que
somos muy buenos nosotros, ¿verdad? ¡Uy, qué linda la empresa! ¡Oh, qué bonita! ¡Qué maravillosa la empresa! No está solamente dejando que paguemos 5.000 pesos. Entonces, una persona entendida dice, no, esto es una estafa. Usted me hizo firmar un contrato con la empresa de usted, con esta empresa, asegurando a la empresa que el consumo era gratuito, por gracia. Y si tengo que pagar 5.000 pesos, ya no es gratis. Eso es lo que sería una estafa, ¿verdad? Eso es lo que hace la religión. La religión dice, la salvación es gratuita, es por gracia y fe. Porque por la gracia de Dios habéis sido salvados, mediante la fe. Y esto, la gracia del Señor, no de vosotros, pues de Dios es el don, Cristo es el don de Dios, de Padre, no por obras para que nadie se gloríe, no por pagos, no por pagar. Entonces, si alguien dice, sí, si es por gracia, sí, si Cristo nos salvó ya, nos dio vida eterna, pero cuidadito, porque si eres tibio te vas al infierno, tienes que pagar tú algo más dejando de ser tibio. Es un pago mío, un mérito. Ahora, sí, Cristo nos salvó, dicen otros, pero si tú no guardas santidad, te vas al infierno, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces tienes que pagarte un pago más. Y ya eso es una estafa de la religión. La religión viene a ser una industria trasquiladora de ovejas, porque sus líderes lo que hacen es hacerles andar a la gente en incerteza, incertidumbre, no tener, le quitan la seguridad, le quitan las predicaciones religiosas usando la Biblia, hacen que la gente ande insegura, en incerteza. Lo hacen andar no en fe, sino en incerteza. Y dice Hebreos 11.1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es estar convencido de que ya Cristo nos salvó. Que si yo peco, mi alma quedó imposible de ser condenada a la muerte, porque mi alma quedó con inmortalidad, por la gracia, sin mérito, con vida eterna. Pero todas las predicaciones religiosas usan la Biblia, los pastores evangélicos usan la Biblia y la tergiversan ciertos pasajes, para hacerle perder el sentido de lo que realmente nos está diciendo en Apocalipsis 3.16, una reprensión manifiesta, no hay condenación. No, sí, tú eres salvo, pero si eres tibio te vas al infierno, tienes que pagar tú algo más. Tienes que dejar la tibieza, es un pago más. No, eso no es cierto. En Hebreos 12.14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces sí, la salvación es gratuita, es por gracia y por fe, sí. Pero si tú eres una persona que no guarda santidad, te vas al infierno porque no verás al Señor. No, eso no significa eso. Por eso que los pastores evangélicos cambian el sentido de lo que está diciendo Hebreos 12.14. Cuando Cristo entra dentro de nosotros, nosotros tenemos la santidad ahora. La de Cristo, sin la cual nadie verá al Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque por la gracia de Dios habéis sido salvados. No desecho la gracia de Dios, pues si pues si por la justicia, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y Cristo no murió por demás, porque Cristo murió por los pecados míos, para darme salvación gratuita, por gracia. Solamente a través de la fe en esta gracia yo hago efectiva la vida eterna. Nada más. Pero la religión se pone en contra de la fe, hace que la gente esté sirviendo a Dios por terror y se al infierno. Entonces eso es lo que cuando las personas logran que tú tengas terror, te dominan por completo, te dominan por el terror. Entonces tú haces todo lo que ellos te dicen porque estás aterrorizado. Cuidadito, que si tú pecas te vas al infierno, pierdes la salvación. Cuidadito, si tú cual pámpano no estás en la vid, eres cortado, echado al fuego, así que tienes que permanecer viviendo acá, diezmando. Entonces es una industria de sacarle dinero a la gente, engañando a la gente, tergiversando ciertos pasajes clave de la Escritura para hacerle perder el sentido de lo que está diciendo. Por ejemplo, en Juan capítulo 15, versículo 1 al 7, el Señor está hablando del efecto del bautismo que ha de ocurrir, que Cristo va a venir a morar dentro de cada uno de nosotros. Cristo es la vida eterna. En 1 Juan 5, versículos 10 al 12, el que tiene a Cristo tiene la vida eterna. Si tengo a Cristo morando en mi interior, tengo la vida eterna. 1 Juan 5, versículos 10 al 12. Ahora, por efecto del bautismo, que es la inmersión del Espíritu Santo dentro de nosotros, sellados con el Espíritu Santo hasta la redención, se cumple Juan 15, versículo 1 al 7. Vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid, el pámpano que en mí no permanece es cortado, echado al fuego. Cuando Cristo, que es la vid, entra en nosotros cual es pámpano, nosotros cual es pámpano estamos permanentemente en la vid que es Cristo, y Cristo cual pámpano en nosotros la vid, o sea, en nosotros los pámpanos, estamos permanentemente, o sea, Cristo en nosotros y nosotros en Él. Eso es. Entonces, pero tergiversan esos pasajes para que la gente esté aterrorizada, y cuando ya se logra el terror, la gente sirve por miedo y irse al infierno. En cambio, los verdaderos salvados servimos libre, agradecidos de que ya Cristo nos salvó, por gratitud, no por terror y irse al infierno. Ok. Entonces, teniendo claro
que todo ser humano creado en el vientre materno es espíritu, cuerpo y alma, vivo espiritualmente, vivo físicamente y viva su alma. Dejando el estado de niñez, la persona, igual que Adán, al pecar la primera vez, la sentencia contra el pecado se aplica sobre el espíritu y la persona entra en un proceso de muerte que inicia con la muerte del espíritu. Después el proceso va por el cuerpo y después va por el alma, es un proceso. Entonces tiene que ser salvada el alma de la muerte, ser el vencedor. Ahora, en ese momento, la persona entra en muerte espiritual, así están todos los seres humanos del mundo. Entonces el Señor los llama a cambiar de estado espiritual, a entrar por la puerta estrecha, pasar de muerte a vida, ¿ya? Por la fe en el Evangelio. ¿Mm? Por la fe en el Evangelio. Por eso que los salvados predicamos el Evangelio, para que al creerlo, con fe, ellos entren. ¿Eh? Se entra por la fe en el Evangelio. Ahora, la persona está muerta espiritualmente, pero su nombre sigue inscrito en el libro de la vida. Sigue inscrito. Entonces aquí hay gente que es mundana, que tiene otras religiones, son blasfemos y siguen sus nombres inscritos en el libro de la vida. Pero cuando ellos les llega la muerte física en el camino ancho, aquí se les borra su nombre del libro de la vida, por primera y única vez, ¿ya? Y entran ellos con sus nombres no inscritos en el libro de la vida. Entonces en el juicio ante el gran trono blanco será abierto el libro. Dice Juan, y vio un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, no hay más tierra, no hay más cielo, y vi a los muertos espirituales, que nunca nacieron de nuevo, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Ahí están los libros de todos los registros de sus conductas pecaminosas. Ellos murieron en sus pecados porque no creyeron nunca que Cristo había muerto por los pecados de ellos, murieron en sus pecados. Se cumplió lo que advertía el Señor en Juan 8:24. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ellos murieron en sus pecados. Y ahora dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, el infierno, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte del alma. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. El alma que pecare aquí, esa morirá acá, en el lago de fuego. Teniendo que morir su cuerpo físicamente, ir su alma al infierno, esperar en tormento el juicio, y aquí expulsada al lago, lanzada al lago de fuego, sin misericordia. ¿Ok? Ya, entonces, toda persona que todavía está viva en este mundo, físicamente, su alma y su cuerpo, estando muerto espiritualmente, Dios lo está esperando. Venid luego y estemos a cuenta, dice el Señor. Entrad por la puerta estrecha. Entonces todos los muertos espirituales siguen con sus nombres todavía inscritos en el libro de la vida. Todavía tienen la oportunidad de vencer la muerte contra el alma. A los que hemos vencido, o somos más que vencedores en aquel que nos amó, como dice Romanos 8:37, somos más que vencedores en aquel que nos amó, nosotros tenemos la inmortalidad. Hemos obtenido la inmortalidad, la vida eterna. Al pecar, la muerte no puede vencernos porque hemos obtenido la inmortalidad a través de Cristo. Inmortalidad, no podemos morir. Hemos vencido la muerte contra el alma. ¿Ya? En 1 Corintios 15:26 dice, y el postrer enemigo que ha de ser destruido es la muerte. Ahora, nosotros todavía seguimos viviendo en un cuerpo, los salvados, la iglesia, los que somos de parte de la iglesia de Cristo. Seguimos viviendo nuestras almas en un cuerpo de carne mientras vivimos en este mundo. El apóstol Pablo dice, hay cuerpo espiritual y hay cuerpo animal. Nosotros estamos viviendo en un cuerpo animal porque el cuerpo físico es como el cuerpo de los animales. Tienen que defecar, orinar, comer, cuidarse de no enfermarse, de no morir. Igual que los animales, cuerpo animal. Entonces en 1 Corintios 15:44 dice el apóstol Pablo, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Ya? Ahora Pablo dice en Romanos 7:14, siendo santo el apóstol Pablo con vida eterna, el apóstol del Señor de la iglesia de los gentiles, dice, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Carnal, viviendo en un cuerpo de carne. Y en 1 Corintios 15:43 dice el apóstol, hay cuerpo celestial, espiritual, y hay cuerpo animal. Una es la gloria del celestial y otra es la gloria del carnal, del cuerpo de carne, físico, animal. Y ahora en 1 Corintios 15:53 el apóstol Pablo a la iglesia dice, porque es necesario que esto corruptible, el cuerpo donde estamos viviendo, donde está la ley del pecado, que nos hace caer en pecado al alma, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. ¿Ya?
Y cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad y esto corruptible de incorrupción, entonces se cumplirá lo que está escrito, se olvida la muerte en victoria, o dónde está, o muerte tu aguijón, o muerte tu victoria. ¿Ya? Ok. Eso está en 1 Corintios 15:53. Entonces, ahora nosotros la iglesia la tenemos que ver en el tiempo acá. Las 7 iglesias en el tiempo, ¿ya? A través de las eras, los siglos en que la iglesia ha estado viviendo en la tierra. Prácticamente la iglesia casi completa ya está en los cielos ya. Han dormido en Cristo, ¿verdad? Lo que va quedando de las 7 iglesias es la iglesia de la Odisea, la iglesia remanente en la tierra, la última. Y aquí hay una simbología con Enoc, ¿verdad? Enoc fue séptimo desde Adán, como dice el libro de Judas. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Enoc por la fe fue traspuesto para no haber muerte. Fue arrebatado al cielo Enoc. Y Enoc era séptimo. Y nosotros en la iglesia de la Odisea somos la iglesia séptima. Solamente por la fe hemos entrado a por la puerta estrecha, al camino angosto, y Cristo ha entrado dentro de nosotros, por la fe. En 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, descalificados en cuanto a la fe. ¿Está Cristo en ti? Si Cristo está en mí, tengo vida eterna, tengo la inmortalidad. Por la fe, fe en el Evangelio. Es por eso que Cristo cuando comisionó a sus creyentes ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, dice el Señor a sus creyentes, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere en el Evangelio y que como resultado de haberlo creído el Evangelio con fe, yo mismo viniese a ser inmerso dentro de él, bautismo con el Espíritu Santo, esa persona será salva, porque el que tiene a Cristo tiene la vida. Y el que no creyere será condenado. O sea, el bautismo espiritual es el ingreso de Cristo en forma invisible dentro de mi cuerpo. Es por eso que en Romanos 8, versículo 9, al final del versículo 9, el apóstol dice a la iglesia en Roma, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, ¿ya? Tiene que estar Cristo dentro y ahí tenemos la vida eterna. Hemos comido su carne, bebido su sangre, como dice en Juan, en el capítulo 6, versículo 53, Juan 6, 53, 50, 53, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces, en forma simbólica, Cristo le entra en nosotros que hemos comido la carne y bebido su sangre. Bien, entonces ahora el Señor empieza a hablarle el mensaje a la iglesia a través de las eras en que la iglesia estaba en la tierra. Entonces tenemos el primer mensaje, el mensaje de la iglesia apostólica, la iglesia de Éfeso, cuando estaban vivos los apóstoles. Yo conozco tus obras, ¿verdad? Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, etcétera, etcétera. Y luego de terminar el mensaje a la iglesia de Éfeso, que es la primera iglesia en el tiempo, el Señor reserva palabras para darle un mensaje a personas que no son la iglesia, que van marchando al infierno. ¿Ya? El que de ustedes que no hayan vencido la muerte contra sus almas, ¿ya? Porque están todavía con sus almas condenadas a la muerte, entre ustedes que no son mi iglesia, el que tenga oído de ustedes que no son mi iglesia, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De entre ustedes que no han vencido, no son vencedores porque van marchando rumbo a la muerte eterna de sus almas, no han vencido la muerte contra sus almas. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, dice el Señor a la iglesia, terminando el mensaje a la iglesia séptima, a la iglesia primera, la iglesia de Éfeso, la primera iglesia en el tiempo, ahora Él reserva palabras para las personas que no son su iglesia. Y dice, al que venciere, de ustedes que no han vencido la muerte contra sus almas, el que tenga oído entre ustedes que no son mi iglesia, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere entre ustedes que no han vencido todavía, que van marchando al infierno, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. ¿Ya? Ahora, el Señor manda el mensaje a la segunda iglesia en el tiempo, que es la iglesia de Esmirna. Entonces, yo conozco tus obras y empieza a darle el mensaje a la iglesia segunda en el tiempo, a la iglesia de Esmirna. Terminado de hablarle a la iglesia de Esmirna, vuelve el Señor a dirigirse a las personas que no son su iglesia, los que van marchando rumbo al infierno. De entre ustedes que no son mi iglesia, el que tenga oído, entre ustedes que no son mi iglesia, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. De entre ustedes que no han vencido la muerte contra sus almas, de entre ustedes que no han vencido, al que venciere de entre ustedes, no sufrirá daño de la muerte segunda. Eso es la iglesia, terminando el mensaje a la iglesia de Esmirna, le dice ahora mensaje a gente que no es de la iglesia, que no ha vencido la muerte contra el alma, que tiene que vencer. Es decir, los que venzan no sufrirán muerte la muerte segunda. Los que venzan, yo entonces le daré de comer del árbol de la vida.
Ahora el tercer mensaje a la iglesia de Pérgamo. Entonces, la iglesia tercera en el tiempo, la iglesia de Pérgamo. Yo conozco tus obras y empieza a hablarle el Señor a la iglesia. Y cuando termina su mensaje, ahora el Señor vuelve a dirigirse a personas que no son la iglesia, que van marchando rumbo al infierno, para atraerlas a entrar por la puerta estrecha. Que venzan la muerte contra sus almas, que venzan a través de Cristo entrando por la puerta estrecha. De entre ustedes que no son mi iglesia, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De entre vosotros que no habéis vencido la muerte contra vuestras almas. Al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Al que venciere la muerte contra su alma. Vencer la muerte contra el alma es entrar por la puerta estrecha al camino angosto, porque aquí se obtiene la inmortalidad para el alma, la vida eterna. Ahora, a la cuarta iglesia en el tiempo, la iglesia de Tiatira, el Señor vuelve a decir, yo conozco tus obras, y empieza a hablarle a la iglesia de Tiatira. Terminado su mensaje a la iglesia de Tiatira, en este caso, vuelve el Señor a reservar palabras para gente que va marchando rumbo al infierno, que no son su iglesia. De entre vosotros que no sois mi iglesia, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oigan lo que le estoy hablando yo a mi iglesia. De entre vosotros que no sois mi iglesia. Al que venciere de ustedes que no han vencido la muerte contra sus almas, al que venciere entrando por Cristo, entrando por mí, al camino angosto, al que venciere, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro y le daré la estrella de la mañana. Entonces, todos estos atributos, por ejemplo, son propios de los vencedores de la iglesia. Recordemos lo que dice en Romanos 8:37 el Señor, a través del apóstol Pablo, ¿ya? Palabra del Señor. Somos más que vencedores en aquel que nos amó. Y en 1 Corintios 15:26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. A través de Cristo, la muerte contra el alma. Hay que vencer la muerte contra el alma. Vencer. Entonces, a la cuarta iglesia en el tiempo, terminando el mensaje a la cuarta iglesia en el tiempo, la iglesia de Tiatira, reserva el Señor en su misericordia mensaje a personas que no son su iglesia, que van marchando al infierno. De entre vosotros que no sois mi iglesia, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De entre vosotros que no sois mi iglesia, presten atención, ¿ya? Ahora, a vosotros que no habéis vencido la muerte contra vuestras almas, todavía van marchando al infierno, ¿ya? De entre vosotros, al que venciere, entrando por la fe, por la puerta estrecha del camino angosto, arrepintiéndose y creyendo con fe en el Evangelio, así se vence, entrando por la puerta estrecha, porque aquel que se arrepiente y cree con fe en el Evangelio, entra por la puerta estrecha. Se entra por la fe en el Evangelio, estando plenamente convencido que cuando Cristo murió por los pecados de nosotros, nos dio la inmortalidad, la vida eterna, que por más que pequemos somos indestructibles en nuestras almas, con vida eterna, con inmortalidad. Eso hay que creerlo con todo el corazón para poder entrar, ¿ya? Entonces el Señor dice, de entre vosotros que no sois mi iglesia, el que oiga, el que de entre vosotros que no sois mi iglesia, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De entre vosotros que no habéis vencido la muerte con vuestras almas, de entre vosotros que no habéis vencido la muerte contra vuestras almas, porque todavía están sus almas condenadas a la muerte, entre por la puerta estrecha, venzan. Al que venciere, de vosotros que todavía no habéis vencido, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro y le daré la estrella de la mañana. Ahora el Señor le habla a la quinta iglesia en el tiempo. Yo conozco tus obras, la iglesia de Sardis. Y ahora cuando termina de hablarle a la iglesia de Sardis, la quinta iglesia en el tiempo, nuevamente el Señor se reserva palabras para personas que no son su iglesia, que van marchando rumbo al infierno, ¿verdad? De entre vosotros que no sois mi iglesia, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a los vencedores, a los que tenemos inmortalidad, vida eterna. Entramos por la puerta estrecha, tenemos la inmortalidad. Pecamos, inmortales, ¿verdad? Nuestra alma obtuvo la vida eterna. De entre vosotros que no sois mi iglesia, oigan ustedes lo que el Espíritu dice a las iglesias. De entre vosotros que no habéis vencido la muerte contra vuestras almas, al que venciere entrando por la puerta estrecha, arrepintiéndose y creyendo con fe en el Evangelio, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces esta es la iglesia de Sardis. Entonces es un atributo propio de los que somos vencedores, de los que somos de la iglesia. Fíjense ustedes los atributos de mí, de personas como yo, que yo ya tengo vida eterna. Yo ya soy de la iglesia de Cristo. El Señor me dará de comer del árbol de la vida a mí. No sufriré yo daño de la muerte segunda, la muerte de mi alma. El Señor me dará de comer del maná escondido y me dará una piedrecita blanca a mí, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Yo lo conozco.
Lo conoceré cuando el Señor me lo dé. Me dará el Señor autoridad sobre las naciones. Yo vendré con Cristo a reinar el reinado milenial de Cristo. Reinaremos con Cristo. Y la regirá con vara de hierro y le daré la estrella de la mañana. Todo eso es para mí, los que somos vencedores. Son atributos propios de los vencedores. No me borrará mi nombre del libro de la vida porque obtuve yo la inmortalidad para mi alma, porque yo entré por la puerta estrecha. Ahora en la iglesia, en Éxodo capítulo 32, versículo 33, Éxodo capítulo 32, versículo 33, tenemos nosotros lo que el Señor le dice a Moisés, ¿verdad? Éxodo capítulo 32, versículo 33. Jehová le dijo a Moisés, al que pecare contra mí, por incredulidad, pecado de incredulidad a Dios, a este raeré yo de mi libro. Y en Juan capítulo 16, versículo 9, Jesús dijo, de pecado, por cuanto no creen en mí. Es el pecado de incredulidad contra el Señor, no creerle. Yo le doy vida eterna, ¿me crees? Aquí en la cruz, consumado es. Te consumé la vida eterna. ¿Tienes vida eterna? ¿Qué pasa si pecas tú? ¿Qué pasa con tus pecados? ¿Tu alma dejó de tener vida eterna? Entonces, créenle al Señor. No todos le creen al Señor. Hay un montón de evangélicos que no creen en que Cristo ya nos dio la inmortalidad, por gracia, la vida eterna, gratuitamente, sin pagar nada a cambio, solamente a través de la fe. Porque por la gracia de Dios habéis sido salvados, mediante la fe. Gracia y fe. Gratuidad, es gratis, sin pagar nada más yo. Teniendo fe en esta inmortalidad que Cristo legó aquí en la cruz a todos, por medio de la muerte de Él, por los pecados de nosotros, muerte del alma, alma por alma. Entonces, el Señor le está diciendo a Moisés, al que pecare contra mí, pecar por incredulidad. Sí, no, si Cristo me salvó, sí, pero cuidadito que si soy tibio, me vomita la boca, me voy al infierno, así que yo tengo que pagar algo más, entonces ya no es por gracia. Tienes que pagar 5.000 pesos, la compañía eléctrica paga los 35.000 pesos de los 40.000 pesos en total. Del ejemplo que yo dije, que la compañía ofertó servicio gratuito, por gracia, gratuito. Pero llegada la boleta, sale que el registro total de consumo es equivalente a 40.000 pesos. Entonces, la empresa, es muy buena la empresa, ella de los 40.000 va a pagar 35.000, pero a mí me exige que yo pague 5.000. Ah, entonces no es gratuito, me estafaron. Me hicieron firmar un contrato con esa empresa asegurándome que el consumo era gratuito. Cristo dice que por gracia, a través de Efesios 2, versículo 8 y 9, porque por la gracia, gratuidad, porque por gracia de Dios habéis sido salvados, mediante la fe. O sea, lo que tenemos que poner nosotros es la fe, no obras. ¿Ya? Ahora, en Gálatas 2 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:16. Ahora viene el mensaje a Filadelfia, la sexta iglesia en el tiempo. Yo conozco tus obras, iglesia mía. Es un mensaje íntimo de la iglesia, a todos los que podemos percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, ¿ya? Porque aquí viene algo muy importante. Recordemos 1 Corintios 2, versículos 14 y 15, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Toda persona que está muerta espiritualmente, Dios no tiene ninguna palabra para ello, salvo lo que Él está refiriéndose al final de cada mensaje de su iglesia, para que ellos puedan oír. Pero oír a través de los que nosotros somos los nacidos de nuevo, predicándole a ellos. En Juan 5:25 Cristo dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos espirituales, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Nosotros tenemos al Hijo de Dios morando dentro de nosotros, y nosotros por acción del Espíritu de Cristo predicamos. Entonces ellos oyen la voz del Hijo de Dios a través de nosotros, ¿ya? De los que hemos nacido de nuevo. Ahora, el mensaje aquí a la iglesia es a personas nacidas de nuevo, que pueden percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Toda persona que no ha obedecido al mandamiento a la metanoia, cambio de pensamiento, arrepentimiento, y no ha obedecido a la demanda a creer con fe en el Evangelio, no hay ninguna otra palabra de Dios para él. Ninguna. Porque él no la puede entender. Miren, en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17, dice, toda la Escritura, o sea, toda palabra de Dios, completa, desde el Génesis al Apocalipsis, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, todas las personas que están muertas espiritualmente, Dios no es Dios de muertos, no es un hombre de Dios. Mateo 22:32, Dios no es Dios de muertos.
personas que todavía permanecen muertas espiritualmente, que no han nacido de nuevo. Dios es Dios de vivos, personas que nacieron de nuevo. Mientras estén muertos espiritualmente, son hombres naturales, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente con el Espíritu, pero como el Espíritu está muerto no puede entender. Entonces Dios no le está hablando a personas muertas que no han sido salvas. Sus 7 mensajes, las 7 iglesias son personas nacidas de nuevo, los 7 mensajes. El cuerpo espiritual completo de Cristo son 7 iglesias. Ellos pueden percibir, yo puedo percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Yo puedo entender lo que está escrito aquí en la Biblia. Estas son las cosas que son del Espíritu de Dios. Toda la Escritura, todas las cosas que son inspiradas por el Espíritu Santo, las cosas que son del Espíritu de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Según de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. Ahora, toda vez que la persona no obedezca estas 2 demandas, arrepentidos y creer en el Evangelio, Marcos 1.15, no hay ni una palabra más de Dios para ellos. En tanto ellos no obedezcan estas 2 demandas para entrar y ser vencedores de la muerte contra su alma, no hay ninguna palabra más que ellos puedan entender. Pero los que hemos nacido de nuevo, sí podemos percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Y nosotros que somos la iglesia en el tiempo, sí podemos escuchar, ¿ya? Ahora el mensaje a la 6ª iglesia en el tiempo, la iglesia de Filadelfia. Todos quieren ser de la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Porque esa es la iglesia mejor del tiempo. Todos quieren ser de la iglesia de Filadelfia. Pero yo lamentablemente soy de la iglesia séptima. Yo, Ulises Astudillo, la iglesia de la Odisea, la peor de todas. Ya el mensaje a la iglesia de Filadelfia. El Señor está felicitando a la iglesia, ¿verdad? Yo conozco tus obras, muy buena iglesia. Ahora, terminando el mensaje a la iglesia secta, la iglesia de Filadelfia, el Señor nuevamente en su misericordia reserva palabras para gente que no son su iglesia. El que de vosotros que no soy mi iglesia, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De entre vosotros que no habéis vencido la muerte contra vuestras almas, de entre vosotros, al que venciere, arrepintiéndose, ¿verdad? Cambiando su manera de autopercibirse y creyendo con fe en el Evangelio, así se vence, porque así se entra por la puerta estrecha y se obtiene la inmortalidad, la vida eterna. Al que venciere, ¿ya? Yo le haré parte, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. ¿Ya? ¿Y cómo se vence? Fe en el Evangelio. Previamente, cambio de mentalidad. Deja tu manera de pensar corrompida de que tú eres bueno, que puedes dejar de pecar. Estás tan corrompido como todos los demás. Nosotros sabemos que somos inmundos y perversos pecadores, igual que los demás, pero sustituidos judicialmente aquí en la cruz por Cristo, en la cruz del Calvario. Toda la gloria es para el Señor Jesucristo, para que nadie se gloríe. Nadie se puede gloriar. Toda la gloria es para Cristo, completa. Cristo no comparte su gloria con nadie. Ahora, el 7º mensaje a la 7ª iglesia en el tiempo, de la cual yo soy parte. ¿A quién me toca a mí? Esto va para mí. Yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no eres ni frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Ahora para mí, yo te aconsejo, Ulises Astudillo, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado al fuego. O sea que pase tiempo leyendo la Biblia. Porque paso tanto tiempo trabajando, ocupado de mis cosas de este mundo, y no dejo tiempo para la lectura de la palabra. Aquí se adquiere el oro. Dice en 1 Pedro 1.7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada para alabanza, gloria y honra en el día del Señor. 1 Pedro 1.7. Ahora, el oro es la fe. Para Dios, nuestra fe es más preciosa que el oro. Dice en Romanos 10.17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, lo que está exhortándome el Señor a mí, yo que soy parte de la iglesia séptima, un tibio, Dios me dice, te voy a vomitar de mi boca, me está aconsejando, de mí, Ulises, de mi palabra, adquiere fe. Yo te aconsejo que de mí compres oro que ha sido refinado al fuego y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y que unjas tus ojos con colirio para que veas porque estás ciego, Ulises Astudillo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Por eso yo te amo, Ulises Astudillo, tú eres de la iglesia séptima, eres mío. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, ten fervor, eres tibio, Ulises. Ten más fervor. Mira la iglesia primitiva, mira cómo eran tus hermanos. Lo dejaron todo por Cristo. Eran un espectáculo el mundo. Ellos morían cantando himnos al Señor en las arenas de los circos romanos mientras eran devorados por los leones. Mira cómo estás tú.
¿ah? Con tus 2 vehículos último modelo, tu departamento, tu casa, ocupándote de las cosas del mundo y no disponiendo tiempo para la lectura de la palabra. Eres muy ignorante en la escritura. Yo te aconsejo que de mí adquieras fe leyendo la Biblia, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Todo esto es mensaje para la iglesia, ¿eh? Iglesia séptima. Entonces ahora, terminando el Señor el mensaje a la iglesia séptima, ahora reserva palabras para personas que no son su iglesia. Entre de vosotros que no sois mi iglesia, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia séptima, a la iglesia de la Odisea, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y la Odisea, a la iglesia. A los que me pueden oír, que pueden percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque cada uno de ellos tiene a Cristo en su interior, ¿verdad? Al que venciere de vosotros que no habéis vencido la muerte contra vuestras almas, vosotros que no sois mi iglesia, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De entre vosotros que no habéis vencido la muerte contra el alma, todavía van marchando rumbo al infierno, no han entrado por la puerta estrecha. Al que venciere de entre vosotros que no habéis vencido todavía la muerte contra vuestras almas, le haré que se siente conmigo en mi trono. Entonces, estos 7 aspectos relacionados con la iglesia. Primer aspecto, le daré de comer del árbol de la vida. Segundo aspecto, segunda atribución, no sufrirá daño de la muerte segunda. Tercera atribución, daréle a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Cuarta atribución, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y le daré la estrella de la mañana. Quinta atribución, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Sexta atribución, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Séptima atribución, le daré que se siente conmigo en mi trono. Son 7 aspectos a las 7 iglesias, los que hemos sido salvos, los que hemos vencido la muerte contra el alma. Ahora, oraciones tales como, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Oh Señor, yo acepto a Jesús, yo creo y inscribe mi nombre en el libro de la vida. O no borres mi nombre del libro de la vida. Son frases, oraciones que se hacen producto del altísimo nivel de ignorancia, de la oscuridad en que está la persona. Seguramente víctima de las predicaciones de los evangélicos o de los católicos, de la religión. Yo te recibo en mi corazón. Mira, tú no tienes que pedirle al Señor que tú le recibas en tu corazón. Tú tienes que creer, tienes que arrepentirte y tienes que creer con fe en el Evangelio. Estas son las 2 demandas para poder ser salvo, para poder ser vencedor. Y cuando tú convenzas al Señor que le creíste su salvación, que creíste que cuando Cristo murió por tus pecados te dio vida eterna, tienes que convencer al Señor que le has creído. Tú tienes que demostrarle al Señor que estás en plena convicción, estás convencido de que ya tienes vida eterna, y ahí Cristo entrará en ti. Recordemos lo que dice el Señor en Marcos capítulo 16, versículo 16, o Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, ¿ya? El que creyere, 15 y 16, ¿ya? Versículos 15 y 16. Id por todo el mundo, está mandando el Señor la gran comisión a sus creyentes. Id por todo el mundo, creyentes míos, y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere en el Evangelio, primera cosa. Y que como resultado de haber creído en el Evangelio con fe, entonces yo mismo viniese a morar dentro de él, fuera bautizado con el Espíritu Santo, yo mismo en forma espiritual e invisible viniese a morar dentro de su cuerpo, para que el cuerpo se convierta en templo del Espíritu Santo, entonces esa tal persona será salvada, y el que no, será condenado. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que en él creyere y fuera bautizado será salvo, el que no, será condenado. Ese fuera bautizado es Cristo morando dentro, no es el bautismo en agua. Yo ya lo he explicado varias veces, el bautismo que da la vida eterna. Cristo, al ser inmerso dentro del cuerpo físico de un creyente, esa creyente tiene la inmortalidad, la vida eterna. Entonces eso sería. Eso es lo que tiene que ver con el mensaje de las 7 iglesias. Entonces, cuando usted oiga lo que le dicen los púlpitos, los evangélicos, los pastores, los misioneros, estos que son evangélicos, que son trasquiladores de ovejas, no es que usted tenga que recibir a Jesús. Usted tiene que arrepentirse y creer con fe en el Evangelio para que así Cristo venga a ser inmerso dentro de usted. ¿Ya? Romanos 8:9. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Gálatas 2, versículos, eso es Romanos 8:9. Gálatas 2, versículos 20 al 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces yo cual pámpano permanezco en la vid que es Cristo, y Cristo cual vid permanece en mí cual pámpano. Yo en Cristo y Cristo en mí. Ahí se cumple Juan 15, versículo 1 al 7. Cristo es la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y cuando Cristo entra dentro de mí, yo tengo la santidad, la de Cristo, sin la cual nadie verá al Señor. Ahí se cumple Hebreos 12, 14.
Ahora también, Cristo es la vida eterna. 1 Juan 5, versículos 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Si Cristo muere en mí, yo tengo la vida eterna. Y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. 1 Juan 5:13. 1 Juan 10, Primera Juan 5, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. Tiene testimonio. En Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo, el Espíritu de Cristo morando dentro de nosotros, da testimonio a nuestro espíritu, nacido de nuevo, de que somos hijos de Dios. Ahí tenemos la seguridad. Cristo nos da testimonio. Cristo nos da seguridad de que somos de Él. La persona que no tiene a Cristo no puede tener seguridad de ser salvo porque no tiene a Cristo. ¿Ya? 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados en cuanto a fe, descalificados en cuanto a la fe, a menos que estéis reprobados, hayáis creído, pero sin fe. En Hebreos 4, versículo 1 al 3 dice, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio. A nosotros, como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el haber oído el Evangelio, la buena nueva, por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Entonces no entraron. Creyeron, hallaron, pero no entraron porque se halla y se entra por la fe. Mas nosotros los que hemos creído, entramos. ¿Ya? Cristo dice, entrad por la puerta estrecha. Mateo 7, versículos 13 y 14. Entrad, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno. Y muchos son los que entran por ella. Son los perdedores. Pierden su alma. ¿De qué le aprovechará al hombre si ganare todo en esta vida, en este mundo, y perdiere su alma? Perdedores. Perdieron la vida de su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo capítulo 16, versículo 16, ¿verdad? Mateo capítulo 16, versículo 26. Cristo dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Cristo nos está diciendo, y son pocos los que entran, logran entrar por esta puerta estrecha que soy yo, que soy Cristo. Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrar será salvo, Juan 10:9. Son pocos los que la hallan. Y resulta que para poder evitar irse al infierno, evitar la perdición, ¿eh? No basta con hallar. Hay que hallar y entrar por la puerta estrecha. Porque si una persona halla la puerta, eso es creer, pero no cree con fe, va a estar ahí, procurando entrar, y nunca va a entrar. Nunca va a entrar. Se entra solamente por la fe, estando plenamente convencido que nosotros somos inmundos y asquerosos pecadores, sustituidos judicialmente por Cristo en la cruz. Él murió en vez de nosotros por los pecados de nosotros y así nos salvó, nos dio la vida eterna, y así convencidos que ya Cristo nos dio vida eterna, entramos. Pero si la persona está en incerteza, no está en fe. Porque fe es certeza de lo que se espera. En cambio, esta persona no tiene certeza de lo que le espera. Está siendo dominada por la religión. Está en incerteza. Cuidadito, sí, Cristo nos salvó, pero si tú haces esto, te vas al infierno. Sí, pero si dejas de hacer esto, te vas al infierno. Entonces la persona está en incertidumbre. La religión trabaja para llenar de incertidumbre a su feligreses. En cambio, por la fe nosotros, por estar convencidos que ya Cristo nos dio la salvación de nuestras almas, salvación perpetua, vida eterna, entramos. Eso es. Que Dios les bendiga. Espero que se haya entendido. ¿Qué significa? Al que venciere, no le borraré su nombre del libro de la vida. Al que venciere la muerte contra el alma. Y nosotros somos más que vencedores en aquel que nos amó. Entonces, en la religión dicen, no, cuidadito, que uno puede perder la salvación. Te puedes borrar el Señor el nombre tuyo del libro de la vida. No, todos nosotros los seres humanos venimos con nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Al entrar en muerte, dejando el estado de niñez porque pecamos, todavía nuestros nombres siguen inscritos en el libro de la vida. Y empieza la misericordia del Señor. Nos empieza a exigir que entremos. Venid luego y estemos a cuenta, estando muertos espiritualmente. Fíjese usted que en Efesios capítulo 2, versículos 3 y 6, Efesios capítulo 2, versículos 3 al 6, dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, como también los demás. Pero Dios, rico siendo en misericordia, a causa del gran amor de Él con que nos amó, y estando nosotros muertos en los delitos, nos vivificó con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y nos sentó con Él en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, estando muertos nosotros, espiritualmente, entramos. Porque el alma nuestra viva todavía puede oír y creer, y se entra por la fe. En Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14 dice, y a vosotros, muertos estando en los delitos, y en la incircuncisión de la carne de vosotros, os convivificó con Él, os
convivificó con él, perdonándoos todos los delitos, cancelando el pagaré contra nosotros en decretos, que nos era hostil, ¿ya? Aboliendo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, que nos era hostil, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Nosotros somos salvados cuando estamos muertos. Y un muerto no puede entregarle ninguna obra de justicia al Señor porque nuestras justicias son trapos de inmundicia. Solamente por la fe entramos. Fe en la obra de salvación de Cristo. En Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3, leemos: Si pues fuisteis resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, en las cosas de arriba poned la mente, no en las de sobre la tierra, porque moristeis. Habéis muerto. O sea, el alma que pecare esa morirá. Por mis pecados mi alma murió. En vez de mí, el alma de Cristo. Entonces, he sido sustituido por Cristo. Yo que soy un inmundo y perverso pecador, he sido completamente sustituido judicialmente por el alma de Cristo en vez de mí. ¿Ya? Porque moristeis, y la vida de vosotros ha sido escondida con Cristo en Dios. ¿Ya? Entonces, todos estos pasajes dan clara prueba. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nosotros Efesios capítulo 2, versículos 3 al 6, no sé si se puede ver ahí. Efesios capítulo 2, versículos 3 al 6, donde dice, y éramos por naturaleza nosotros hijos de ira, como también los demás, pero Dios, rico siendo en misericordia, a causa del gran amor de Él, con que nos amó, estando nosotros muertos en los delitos, nos vivificó con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y nos sentó con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso es Efesios capítulo 2, versículos 3 al 6. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 14. Y a vosotros muertos estando en los delitos, y en la incircuncisión de la carne de vosotros, os convivificó con Él, perdonándoos todos los delitos, cancelando el pagaré contra nosotros, en decreto que nos era hostil, que nos era contraria, quitándolo de en medio, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, ¿verdad? Eso es lo que dice Colosenses 2, versículos 13 y 14 a la iglesia que estaba en Colosas. Después en el capítulo 3 dice, si pues fuisteis resucitados con Cristo, lo cual es un hecho consumado, buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, en las cosas de arriba ponen la mente, y no en las de sobre la tierra, porque moristeis. Entonces, hoy, si puedo mostrar mejor acá, porque moristeis, ¿verdad? Ahí dice, porque moristeis, está subrayado ahí con rojo, porque moristeis, y la vida de vosotros ha sido escondida con Cristo en Dios, ¿ya? Con Cristo en Dios. O sea, porque moristeis. Entonces, cuando en la cruz el alma de Cristo entró en muerte, yo entré en muerte con Él. Cuando Cristo volvió a tomar su vida, yo volví a tomar mi vida porque me está sustituyendo Cristo. Estoy fusionado con Él. Cuando Cristo fue sepultado su cuerpo y ha sido resucitado, yo he sido corresucitado con Él. Y cuando Cristo ascendió a los cielos, yo también ascendí a los cielos juntamente con Él. Y ahora yo estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo en Dios. ¿Ya? Fusión completa. Yo estoy en Cristo, Cristo en mí y yo en Él. Entonces, eso es evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Y de esa manera nos ha dado la inmortalidad, la vida eterna. Él, en vez de nosotros, experimentó la condena a la muerte eterna del alma para que nosotros nunca más experimentemos esa condena. Nos ha abolido la ley y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Romanos 5:13. Aboliendo Cristo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, Efesios 2:15. Y donde no hay ley, quedamos libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice el Señor en Juan 8. Versículos 32 a 36. Antes de que Cristo viniese a darnos un nuevo pacto, la ley de la fe, de Romanos 3, versículos 27 al 28, todos estaban esclavizados de la ley para poder ser salvos. Todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, mas el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Ahora Pablo nos dice a nosotros, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. 1 Corintios 10, 23. Ahora, todo nos es lícito. Podemos hacer lo que queramos, quedamos en completa libertad. Pero no nos conviene andar pecando por la vida, ¿verdad? Porque de las consecuencias que se vienen por pecar en esta vida, no seremos librados. Y de las pérdidas en el tribunal de Cristo de corona, de galardones, tampoco seremos librados. Pero el alma ya tiene vida eterna. Eso es lo que hay que creer con fe para entrar por la puerta estrecha y ser un vencedor. Y que tu nombre no sea borrado del libro de la vida.
y que tengas todas las atribuciones que son propias de la iglesia del Señor. Dios les bendiga.